Bueno, muchachos, entonces, como hemos venido trabajando en clases anteriores, estábamos hablando este periodo de los volúmenes o las figuras en tres dimensiones, pero ustedes dirán, bueno, ¿y por qué sigue insistiendo con las áreas y las figuras en tres dimensiones? Sigo insistiendo con esas áreas y esas dos dimensiones porque estas áreas son la base para estas figuras. Entonces, lo primero que necesito y que les solicito, sugiero, exijo, como lo quieran llamar, es que ustedes conozcan las áreas básicas de las figuras geométricas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el área de un cuadrilátero? El área de un cuadrilátero, recuerden que área siempre es este espacio interno o superficie interna, ¿sí? Plana. Entonces, aquí se le dice sombrita, pues porque son las figuras predeterminadas que tiene mi programa, pero son planas, ¿listo? Acuérdense, en planas, dos dimensiones. Una dimensión arriba o altura, segunda dimensión ancho. Entonces, el área de este cuadrado es lado por lado. ¿Listo? Es bueno que ustedes se la sepan. Entonces, siempre que le pregunten el área de un cuadrado, cuadrilátero, rectángulo, como lo quieran llamar, es lado por lado o lado al cuadrado si es cuadrado exactamente, pero si es rectángulo es lado por lado. O sea, lo que mida esta altura por esta base por altura, lado por lado. El área de la circunferencia. ¿Alguien por ahí quisiera participar y decirme cuál es el área o la fórmula del área de una circunferencia? ¿Con el radio? Sí, pero falta. Eso tiene una El formulita. perímetro. El área de una circunferencia, ¿cómo se medirá? O sea, ¿cómo saber cuánto espacio hay acá internamente? El radio por el perímetro. No. Hay una letrica griega que se llama pi. No sé cómo hacerla en mi teclado, pero la voy a escribir como, ¿sí? Y se dice pi. ¿Sí la habían escuchado? Sí, señor. Entonces, la fórmula de una circunferencia siempre va a ser pi por el radio elevado al cuadrado. ¿Listo? Para que la sepan. Es bueno que ustedes se la sepan. Pi por el radio al cuadrado. Y entonces cuando ustedes tengan una circunferencia, lo único que van a necesitar saber es cuánto mide ese radio, ¿cierto? Recuerden que el radio es la distancia desde el punto centro hasta el borde, ¿cierto? Y siempre va a medir lo mismo, o sea, bueno, en la circunferencia. Y este valor de pi también tiene un valor exacto, constante. ¿Alguien conoce el valor de pi? 3,14. Exactamente, 3,14. Entonces pi, vuelvo y ofrezco la disculpa por no hacerlo con la letra griega, pero es que no sé cómo sacarla, no me acuerdo cómo se saca en el teclado. Entonces es 3,14 puntos suspensivos. ¿Alguien me dice por qué le coloco puntos suspensivos? Porque sigue. Exacto, porque este número es Es más larga la fórmula. muy largo. Entonces, para nuestra fórmula sí podemos utilizarlo como 3,14 o 3,15, pero pues si ya quisiéramos utilizar el número total, pues nunca vamos a poder porque hasta el momento se le han encontrado como 10 millones de dígitos de más. Pero bueno, esa no es la discusión hoy en día. Entonces, a lo que voy es que ustedes a estas alturas de la vida deben conocer las fórmulas básicas de las figuras trigonométricas. Pongo tres porque hay más, porque están todos los polígonos, pero las que más me interesan son estas tres. La fórmula del área, para hallarle el área a un cuadrilátero, entonces es base por altura o lado por lado, ¿cierto? La fórmula para hallarle el área a una circunferencia, que es pi por el radio al cuadrado, y la fórmula para hallarle el área a un triángulo. ¿Cuál es esa fórmula? ¿Alguien me la recuerda? Base por altura. Base por Dividido. altura. Exacto, entonces la fórmula para hallarle el área a un triángulo es la base por la altura. Siempre y pilas con eso, dividido en 2. ¿Listo? Son las fórmulas y así sale. Entonces, repito. Área de un cuadrilátero, lado por lado. Área de una circunferencia, pi por el radio al cuadrado. Y área de un triángulo, base por altura sobre 2. Eso es lo que yo necesito que se sepa. Obviamente hay muchas más áreas, ¿no? Está el área de un trapecio, de un romboide, de un polígono y todo lo que quieran, si son regulares o no y todo el cuento. Pero
Estas son las más importantes, por decirlo así. Y las unidades del área o de superficie siempre van a ser unidades cuadradas. ¿Qué significa que sean unidades cuadradas? Que es como si yo cogiera este cuadrilátero o rectángulo y dijera, aquí va a haber un cuadrito pequeñito, ¿cierto? Entonces un cuadrito pequeñito de uno por uno, independientemente de la unidad que esté utilizando. Uno por uno. Entonces, unidades cuadradas significa cuántos cuadritos como este caben en toda este espacio, y por eso es que se mide así. Entonces, si fuera muy grande podrían ser metros, si fueran pequeñitos centímetros, milímetros. Entonces, metros al cuadrado, kilómetros cuadrados o centímetros cuadrados. Recordando que para las áreas también hay otro tipo de unidades que se utilizan, que ustedes habrán escuchado, como son por ejemplo en la parte agronómica o en el campo. No se utiliza tanto el metro cuadrado, sino se utilizan las hectáreas. ¿Listo? Que la hectárea también tiene una equivalencia acá en nuestro sistema, para entonces cuando ustedes se encuentren, que tengo una finca de tantas hectáreas, usted puede hacer esa conversión. De hecho, alguien sabe de pronto que viva, conozca, trabaja en el campo, ¿a cuántos metros cuadrados equivale una hectárea? Creo que son 3000. No, profe. Pues déjenme contarles que una hectárea, y lo voy a escribir acá pues como para que ustedes tomen en la punta y lo tengan en cuenta, porque eso es importante. Ustedes se va cuando sea grande, cuando sea más viejito, cuando sea lo que sea, se va a conseguir una tierra y se la venden en hectáreas. Entonces usted tiene que saber cuánto está comprando. Entonces una hectárea equivale a 1000 metros al cuadrado, ¿sí? Entonces esas fincas que tienen, por ejemplo, 500 hectáreas, son terrenos demasiadamente grandes, ¿sí? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, nosotros, acá en Bogotá, la clase media y la clase baja, que somos ustedes, cuando podemos acceder a una casa, generalmente nosotros compramos casas de 40 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, imagínense. Y una hectárea son 1000 metros cuadrados. De hecho, creo que son más de 1000. Espérenme, yo averiguo bien, porque una hectárea. De hecho, no son 1000, son 10.000 metros cuadrados. ¿Listo? 10.000 metros cuadrados. Entonces, pero una casa me va a olvidar. ¿Listo? Entonces, una hectárea son 10.000 metros cuadrados. O sea, imagínense, un metro cuadrado es básicamente una tableta o dos tabletas de las que hay en el piso de su casa generalmente. Entonces, imagínense 10.000 veces eso de grande. Es una hectárea, y las fincas de los grandes terratenientes de este país son 500 hectáreas, 1000 hectáreas. ¿Listo? Entonces, la tierra y las casas y todo lo que tiene que ver con terrenos acá en Colombia se mide en áreas. ¿Listo? Entonces la superficie plana, y pues está en hectáreas o en metros cuadrados. ¿Listo? Siempre en unidades cuadradas. La circunferencia, entonces también es un espacio plano, ¿sí? Que obviamente no tiene lados, ¿sí? Pero pues igual su forma redondeada pues nos permite encontrar esa superficie tomando como base el número pi. Posiblemente ustedes todavía no entiendan qué es pi, pero cuando lleguen al grado décimo les van a explicar, o les vamos, dependiendo del profesor de matemáticas que tengan en su momento, de dónde sale ese número pi. ¿Listo? Y lo importante, conocer el radio. Obviamente a estas figuras planas también se les pueden encontrar otro tipo de datos, como es el perímetro, que de hecho hallar un perímetro es mucho más fácil. ¿Alguien me recuerda cómo se halla un perímetro? Lado por lado. Lado más lado más lado. Exacto. El perímetro básicamente es la medida de las fronteras de todas las figuras. Se aplica también, y lo estoy haciendo porque ahorita vamos a empezar a hablar y hacer como el paralelo entre la geometría y la realidad, también para los terrenos. Entonces, el perímetro de una finca, de una casa, es medirle toda la frontera. Entonces usted coge y mide este lado, y este lado, y este lado, y este lado, y lo suma. ¿Sí? Entonces el perímetro es la suma de todos los lados. El perímetro de esta circunferencia pues es cuánto mida toda esta cuerda lateral, se llama así. ¿Listo?
O que en la circunferencia hay otro dato importante que se llama diámetro. ¿Alguien me puede decir qué significa el diámetro? ¿Qué será el diámetro en una circunferencia? Y pilas porque ese dato es bien importante y se utiliza para otras El cosas. segmento de 2 puntos de una circunferencia. Más o menos, este es el radio, ¿cierto? La medida desde la mitad o desde el centro, el punto centro, hasta bueno, hasta el borde, porque todos los bordes son iguales. Y si quisiéramos hallar el diámetro, lo voy a hacer en amarillo, de esta circunferencia, el diámetro sería, todo torcido. El diámetro sería este. Entonces, ¿qué podría ser el diámetro? Vea, hice una línea amarilla, línea amarilla ahí, perdón. ¿Qué sería el diámetro? Alguien que me diga. No, nadie. ¿Quién dijo yo? Pues bueno, entonces yo les ayudo. El diámetro es la medida, ¿sí?, de la línea que parte a la circunferencia en dos. Entonces vean, básicamente el diámetro es el doble del radio y ya, es eso, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Perímetro, lo que mide toda la frontera. Diámetro, lo que mide la circunferencia de lado a lado pasando por la mitad. Y radio, lo que mide desde el punto centro hasta el borde. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y en el triángulo pues tenemos base, entonces lo que mide la parte de abajo, sí, porque tenemos diferentes formas de triángulo, ¿no? Acuerden que hay equilátero, hay obtusos, hay rectángulos, lo que sea. Y la altura, entonces la altura pues obviamente se le mide desde la parte más alta hasta la mitad. ¿Listo? Acuérdense, y espero que lo hayan visto, y si no lo han visto les toca que de pronto por ahí lo investiguen, lo tengan en cuenta, que estas figuras tienen otro tipo de medidas, como son las diagonales, las bisectrices, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que se ve generalmente en la geometría de grado séptimo. Bueno, listo, y ahora sí de nuevo. ¿Por qué estamos tocando esta parte de las áreas? Porque, si ustedes se dan cuenta, acá tengo 1, 2, 3, 4 figuras geométricas en 3 dimensiones o sólidos, también se conocen como los sólidos, ¿cierto? De estos, creo que ustedes hicieron estos 4, sí. Acá me falta uno importantísimo. ¿Sí fueron estos 4 los que ustedes tuvieron que hacer? ¿Alguien me recuerda? Sí, profe, fueron esos. Listo. Yo quiero agregarle acá otro. Y estos son los más importantes. Entonces, me acuerdo cómo es que esto se vuelve. Voy a intentarlo, si no me toca. Listo. ¿Ya aparece una esfera o todavía no aparece una esfera? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe, está bien. Sí, Listo. profe. Es que sí quería que no se viera tan circunferencia, sino ya se viera una esfera. Pues no está perfecta, eso sí debo reconocerlo, porque para que quede perfecta me toca como con otras cosas, pero esto me lo enseñaron en astronomía. Y listo, ahí está. Digamos que esa es una esfera y pongámosle el nombre. Si ustedes se dan cuenta, las figuras en 3D tienen una base, y esa base es una figura en 2D. Entonces, por ejemplo, miremos el cubo. Si ustedes miran el cubo, voy a acá hacer como unos tachoncitos, pero no van a servir. Ustedes miran el cubo, la base del cubo es esta de acá. ¿Qué figura forma la base del cubo? ¿Alguien que me diga?
Un cuadrado. Exacto. Entonces, para yo empezar a conocer las figuras y la medida de este espacio, ¿sí? Necesito tener en cuenta esto. Entonces vean que el cubo tiene como base un cuadrado. La esfera tiene como base un círculo. La pirámide, dependiendo, nos toca mirarlo, ¿sí? También tiene una figura plana. Entonces en este caso es un cuadrado, pero también puede haber pirámides triangulares. ¿Listo? Eh, Puede haber pirámides poligonales. Generalmente las pirámides, generalmente no todas, son con base cuadrada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las pirámides de Giza y las de Egipto y las de México, casi todas son pirámides con base cuadrada. Los cilindros, vean que tienen como base una circunferencia, pero es como una mezcla entre circunferencia y cuadrado. Y el cono tiene la base circular. ¿Qué o cuál es la diferencia que vamos a tener en cuenta acá? Que acá ya vamos a tener otro tipo de espacio, ¿sí? En el que, por ejemplo, en las figuras planas era el área, la superficie. Acá ya no voy a hablar solo de área, porque sería esta parte plana, sino voy a hablar de todo este espacio interno, y eso se conoce como el volumen, ¿listo? El volumen es el espacio interno conocido, bueno, contenido en una figura, ¿sí? En una forma. Entonces, es lo que está dentro de este cubo, es lo que está dentro de esta esfera, es lo que está dentro de esta pirámide y de este cilindro y de este cono. Y nos toca tener en cuenta las áreas para poder hallar ese volumen. Es muy sencillo. Si ustedes conocen las áreas, pueden deducir si quieren, igual se pueden aprender porque sería bueno, eh, el, el volumen. ¿Cómo hallar el volumen? Entonces, ¿cómo sería hallar el volumen de un cubo? Pues simplemente vean, esta área que teníamos antes, ahora tengo que relacionarla o integrarla con altura, porque ahora ya son tres dimensiones. Base, altura, pero profundidad. Entonces, como es un cubo, en este caso, pues voy a decir, bueno, sencillo porque eh, son tres lados. Entonces sería el lado 1 por el lado 2 y le agrego la nueva dimensión, que sería el lado 3. Eso es. La esfera todavía no la tratemos porque nos toca tenerla en cuenta para otra cosita. La pirámide, ¿cómo va a ser? La pirámide sería la base de ese cuadrado, que es lado por lado. Me quedaría, escribémoslo acá, lado por lado. Pero aquí me toca relacionarle, ¿sí? Esta parte triangular. Entonces acá me toca agregarle por, o sea, meterla a la otra dimensión. Y ese por es el que voy a dejar acá en puntos suspensivos para cuando lo veamos ya con un poquito más ¿de qué? De cuidado. El cilindro es lo mismo. La base de este cilindro es eh, el círculo, entonces el área del círculo sería pi por el radio de ese círculo elevado al cuadrado. Acá. Y me toca agregarle la otra dimensión que es la altura. Como esta es una altura simple, ¿cierto? Porque es como si fuera un cuadrado, entonces, ¿cuánto es de esa altura? Se le va a poner h. Recuerden que en geometría se coloca altura como h porque es de height en inglés. ¿Listo? Y estas dos son las más fáciles de deducir. ¿Listo? Entonces, de pronto se están confundiendo ustedes, pero pues que no se van a confundir todavía. Es muy sencillo. Estamos mirando es cómo se manejan estos espacios internos. Recuerden que en el área, en la superficie plana hablábamos de unidades cuadradas, acá vamos a hablar ahora de unidades cúbicas. ¿Por qué unidades cúbicas? Porque es como si tuviéramos un cubito pequeño dentro de este cubo grande y aplica para todo. ¿Listo? Entonces, esperen un momento, por acá trate de hacer un cubito pequeño. Es como si acá yo tuviera un cubito pequeño. Acá, por acá, por acá. Quedó feito, pero como si yo tuviera un cubito pequeño. ¿Y cuántos cubos caben en este cubo grande? A eso se le llama el volumen. ¿Listo?
También se le llama capacidad porque, pues, si ustedes se dan cuenta, este cilindro es como si fuera un vaso, ¿sí? Y ese vaso puede contener otras, bueno, además de aire, otras sustancias como agua. Entonces, ¿qué capacidad? Y esa capacidad la medimos en litros o mililitros u otras cosas. Entonces, aquí ya vamos a entrar a mirar esos aspectos. Bueno, entonces vengamos por acá. ¿Dónde está por acá? Voy a compartir una presentación y vamos a mirar de otra manera. Profe, ¿ahora puedes volver a poner las figuras, por favor? Sí, ahorita les publico esas fotos de nuevo en WhatsApp. Espérame un momentico, que no me deja proyectarles la presentación. No me deja presentarla. Bueno, me dicen si están viendo por favor ahí la presentación. Sí, profe. Listo, entonces aquí un rápido resumen. Esta es una presentación para tomada de internet para aplicar a esto. Entonces tenemos las figuras planas, este está el triángulo, el rectángulo, la circunferencia que ya les hablamos, y acá entonces ya entramos al cubo, que como les decía es como simplemente agregarle una nueva dimensión a ese cuadrado, ¿sí? Que es la profundidad. Acá se la dan en negro. Lo mismo el cilindro, ¿sí? Entonces escoger esa circunferencia y ponerla como base y darle una nueva dimensión, que es agregarle la altura. ¿Listo? Está la esfera, que es coger esa figura plana que es el círculo y agregarle una nueva dimensión, que es la profundidad. El cono, la pirámide, que como les decía depende porque hay diferentes tipos de pirámide, eso lo vamos a ver más adelante. Y aquí entra un término que de pronto ustedes habían escuchado pero que no se trabaja mucho, y es como la variación de ese cubo, ¿sí? El cubo es esa figura que tiene todos sus lados exactamente iguales, como si fuera un dado. Pero y si no, por ejemplo las cajas, por ejemplo la CPU de su computador de escritorio, bueno, los que tienen todavía sus computadores viejitos o gamer, lo que sea, entonces eso no es un cubo, entonces eso se conoce como un prisma o también se le conoce como un paralelepípedo. ¿Listo? Los conos, que también tienen variaciones, entonces por ejemplo si un cono está recortado se llama cono truncado. La pirámide lo mismo, entonces no es lo mismo hablar de una pirámide de Egipto que una de las pirámides de México. No sé si los que hayan tenido la oportunidad de haber ido o haberlas visto. Las pirámides de Egipto todas están en punta. Hay algunas pirámides de México que no tienen en punta, entonces se llama pirámide truncada. ¿Listo? Y entonces lo que les decía del área, entonces la fórmula para hallar las áreas pues tiene que ver con la parte plana, y el volumen tiene que ver con la parte ya espacial. ¿Listo? Bueno, no voy a salir de esta porque esta no me gustó. Me gustó más la otra porque se que tenía por acá preparada esta de acá. Listo. Entonces, como les decía, el volumen de los cuerpos es cuántos cuerpitos pequeños o qué puedo meter dentro de uno de esos cuerpos grandes, y pues a eso le coloco como volumen. Entonces acá por ejemplo tengo como si fueran ladrillos los cubitos. Entonces ya acá que el volumen de un cuerpo es la cantidad de espacio que ocupa. Y esto también aplica para las ciencias. ¿Sí? Siempre que se hable de volumen es la capacidad de espacio que ocupa un cuerpo, que no es lo mismo que un área. ¿Listo? La unidad del volumen, entonces como les decía, las unidades son cúbicas, y es como si hubieran cubitos pequeños. Miren que acá sí nos hacen como el símil a eso que yo les estaba diciendo. Entonces, para tener en cuenta, la unidad básica casi siempre va a ser el metro cúbico, ¿sí? Entonces, ¿cuántos metros cúbicos de agua le caben a una piscina, a un tanque? ¿Sí?
a un silo en el campo donde guardan el maíz o lo que sea. A eso también se le conoce como la capacidad. Y una de dos, o se mide en ¿qué? Unidades básicas cúbicas, entonces el metro cúbico, el decímetro cúbico, el centímetro cúbico, ¿cierto? Miren, acá están las conversiones, que es básicamente lo que ya se había trabajado, pero pues agregándole un cero más. Entonces cuando hablamos de área era por 100, creo que era, y acá cuando hablamos de volúmenes por 1000. Listo, entonces acá pues es básicamente las conversiones, que a esto también le daremos otro poquito de trabajo más adelante. Y entonces acá ya empezamos a hablar del volumen del cubo. Entonces vean, lo que yo les decía, para hallar el volumen de un cubo pues necesito saber cuántos cubitos pequeños le caben a ese cubo grande, y básicamente es la medida de su altura, su profundidad y el ancho. Y acá vean que sí nos da en unidades cúbicas. ¿Listo? Ahora, volumen y capacidad, importantísimo también tenerlo en cuenta. Las unidades de volumen y las unidades de capacidad son similares, ¿sí? Pero tienen sus diferencias. Entonces, esa capacidad, o bueno, ese volumen generalmente se mide en unidades cúbicas, pero si quiero hablar, por ejemplo, de una sustancia dentro de de ese cuerpo, pues entonces la puedo hablar también en litros. Y es como pues nos presentan a nosotros la leche, la gaseosa, el agua, ¿sí? Entonces usted compra un litro. Cuando usted va a comprar un litro, usted está comprando un decímetro cúbico, ¿sí? Cuando usted compra, o bueno, cuando usted mide un mililitro, usted está comprando un centímetro cúbico. Nos toca con unidades pequeñas porque es que un metro cúbico es algo muy grande. Pues usted dimensiona un metro cúbico, entonces más o menos, a ver, ustedes tienen como entre 12 y 14 años, más o menos un poquito más arriba de... Es como si usted armara un cubo grandote que le diera más o menos arriba de su cintura. Pues llenar eso es bastante agua. Entonces en una botella hay un decímetro cúbico, una décima parte de eso. ¿Listo? Que significa un litro. Ya cuando hablamos de piscinas, pues sí, ya hablamos de metros cúbicos. Cuando hablamos de represas, también eso se hablan en metros cúbicos. También hay otra medida que se conoce como el galón. ¿Listo? Y pues entonces aquí ya pasamos a estas fórmulas. Yo me voy a conseguir una tabla de fórmulas para hallar el volumen, para que ustedes las tengan en cuenta y si pueden se las aprenden. Y lo que vamos a hacer de ahora en adelante es empezar a analizar varias de estas formas volumétricas o sólidos, una por una, y empezar a mirar los volúmenes. Entonces recuerden que los prismas tienen una característica específica, y es que generalmente son como parecidos a los cubos. Entonces tenemos un prisma triangular. Entonces si se dan cuenta, el prisma triangular, usted mira, no, pues no que tiene parecido a un cubo, pues que tiene una forma cuadradita en sí, pero se vuelve como triangulito en su base. Es algo como invertido a la pirámide. Entonces el volumen de un prisma es el área del triángulo, o sea la base. Recuerden que el área es base por altura, entonces acá está altura por base sobre 2, y nos toca agregarle la altura de la otra dimensión. Vean acá. El área de un prisma rectangular, que es como un cubo alargado, lo que les decía, lado por lado por lado. Entonces, base, altura y ancho. ¿Sí? Y nos toca también tener en cuenta eso, estar mirando cómo se relacionan. Acá tengo otro tipo de prisma, que recuerden que es prisma porque tiene un cuadradito, vean, estos son cuadraditos, pero su base ya no es un cuadrado ni un triángulo, sino que es un pentágono. O sea que ahí pueden haber muchos más tipos de prisma. ¿Listo? Entonces es el área de este pentágono, ¿sí? O sea la base, y agregar la altura. Entonces si ustedes se dan cuenta, hallar el volumen de un prisma no es tan difícil. Simplemente es saber la base de la figura geométrica plana que tiene. Entonces el área de la base del triángulo acá, el área del cuadrado y el área del pentágono, y a eso simplemente agregarle la altura, multiplicarle para obtener la tercera dimensión. Esa es. ¿Listo? Y pues obviamente los prismas pueden seguir aumentando. Entonces acá ya en el anterior íbamos hasta polígono. Acá ya tenemos un hexágono, o sea la base es un hexágono. Y pues yo espero que ustedes hayan visto las áreas de los polígonos regulares. Entonces
Por ejemplo, acá tenemos cómo hallar el volumen de un prisma hexagonal, ¿sí? Entonces el volumen de un prisma hexagonal es la base de ese hexágono por la altura. Entonces dice acá el ejemplo, calcula el volumen del prisma si el perímetro de la base es 6 centímetros y su altura es 3,5 centímetros. Entonces nos dan el perímetro de la base porque con ese perímetro se puede hallar el área de ese polígono, ¿cierto? Y nos dan la altura, pues que es simplemente como un dato agregado. Entonces vean que acá nos dicen cómo hallar el área de la base. Entonces nos dicen que el área de la base es perímetro por apotema, no sé si ustedes conozcan el término, dividido 2. Es parecida al triángulo, pero es diferente ¿en qué? En conceptos. Perímetro por apotema sobre 2 nos da el área de ese hexágono y simplemente le agregamos o le multiplicamos la altura y ya tenemos el volumen, o sea, este espacio interno. Bueno, pues eso sería como, digamos, como lo que quería mostrarles hoy. Y a partir de las próximas clases vamos a empezar a tomar ya como figuras específicas. Entonces ya tomaremos más específicamente todos los prismas, que de hecho vean que ya hoy ya empezamos a tratarlas algunos. O sea, un prisma es una figura que tiene no como base, sino como estructura principal, un cuadrado, pero su base puede ser triangular, cuadrada, pentagonal y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, más o menos, no sé si hay alguna pregunta, duda, queja o reclamo